y en los últimos días se dio una sucesión de fallos y sobre causas en contra del kirchnerismo, algunas personas que estuvieron involucradas en el gobierno anterior y que le fueron favorables o que tuvieron un sobreseimiento. Bueno, se dice que estamos en la hora de la posverdad, en la era de la posverdad. Podrá ser. Para hablar de ello, vamos a hacerlo con el diputado nacional Leopoldo Moró, de Unidad Ciudadana. Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en escucharlos. Bien, mi nombre es Jorge, me acompaña Emanuel. Hemos visto algunos tuits que lo vemos enojado por estas causas que usted dice inventadas, pero creíamos que era saludable que pase por la justicia y la justicia sea la que diga, y que diga que, bueno, un sobrecimiento o falta de elementos para poder juzgar. ¿A usted no le pareció de esa manera? No, al contrario, yo estoy enojado con los inventos y las patrañas, y señalo que los fallos van dejando al desnudo una impunidad que los autores de todas esas patrañas y las campañas que se montaron para lastimar, erosionar un gobierno popular están saliendo a la luz, porque la impunidad no es para siempre. El que comete ese tipo de delitos o el que lleva adelante esas campañas de difamación cree que la impunidad es para siempre, pero la impunidad no es para siempre. Los militares también pensaron lo mismo. Claro. Al contrario, yo celebro lo que estaba ocurriendo. Me enojo porque eso causó un daño enorme, no al gobierno anterior solamente, sino a la sociedad argentina, porque esas campañas de difamación influyeron y mucho, junto con las mentiras que durante la campaña electoral llevó adelante el gobierno de Macri, o mejor dicho, en aquel momento el candidato, que era Macri, fueron las que desembocaron en un nuevo gobierno que a partir del 2015 ha desquiciado a la Argentina. Entonces uno de alguna manera se indigna por el hecho de que ese gran engaño haya tenido un impacto tan negativo en la vida cotidiana de los argentinos, pero me parece muy saludable que se vaya cayendo toda esa mentira, que fue montada durante la campaña electoral del 2015, que tuvo tal vez como punto de partida la patraña del asesinato de Nisman, que continuó con esa operación infame que lo quería hacer aparecer a Aníbal Fernández como la morsa que manejaba el narcotráfico en la Argentina, una campaña que se apoyó en el testimonio de dos homicidas confesos, como era el caso de los hermanos Lanata, que los transformaron en una especie de héroes nacionales, hasta que después se fugaron de la cárcel e hicieron un raíz delictivo tremendo. Una campaña que estuvo como punto culminante un par de meses antes de la elección, el montaje de un supuesto fraude en Tucumán, que no fue tal, pero durante un mes sirvió para agitar esa idea, que en definitiva pretendía mostrar al gobierno anterior como una mafia que había mandado a matar a un fiscal, que manejaba el narcotráfico y hacía fraude en las elecciones. En el medio de todo eso, fabricaron, como ahora queda en evidencia, de manera contundente, muchas otras más operaciones. Bueno, por ejemplo, que Máximo Kirchner y Nilda Garret tenían una cuenta de 40 millones de dólares en el exterior, cosa que ayer quedó definitivamente enterrada por el fallo del doctor Martínez de Giorgi, que no solamente los absolvió, sino que dijo que era todo parte de un invento. Campaña que llevó adelante el diario Clarín, que puso eso en su tapa en su momento, afirmándolo, diciendo que tenía fuentes absolutamente inobjetables y confiables. También ha quedado al desnudo con la declaración de Láscar ayer en el Tribunal Oral, que es una instancia donde muchas de estas cosas van a quedar al desnudo, que fue instrumentado por la Nata, por Barrio Nuevo, con el solo objeto de dañar al gobierno de Cristina Kirchner, que lo tuvieron bajo amenaza de una supuesta represalia de Báez, que no era tal, porque Barrio Nuevo incluso confesó en televisión que ni lo conocía a Báez, de que lo iban a matar, y que eso lo llevó a hacer esas declaraciones con el objeto de de perjudicar a Cristina Kirchner. En fin, se van cayendo las caretas. Ayer o antes de ayer también una jueza que tiene poco conocimiento público condenó al diario Clarín y al portal Infobae
por haber inventado la noticia de que una persona que salió fotografiada, una chica que salió fotografiada con Cristina Kirchner del Patria, era la misma que aparecía tirándole huevos en Mar del Plata a Macri, cosa que quedó demostrado que era una mentira, que también pusieron en tapa estos medios de comunicación. En fin, se está desnudando lo que todos, o la gran mayoría de los que militamos en política sabíamos, pero que la sociedad no sabía, que es que se montó una campaña de infamias, de mentiras, de falsedades, que yo creo que han tenido raíz, entre otras cosas, en primer lugar en el financiamiento que de esta campaña hicieron los fondos buitre cuando crearon la Task Force contra la Argentina con motivo del choque que tuvieron con el gobierno de Cristina Kirchner. Leopoldo, diputado, espere, ahí antes de pasarnos a ese tema le quería hacer una consulta sobre Cristina Kirchner, porque cuando se la empezó a acusar más que nada en los medios y después en la justicia sobre traición a la patria, nosotros desde acá de este programa dijimos que era una acusación extremadamente grave, que ameritaba una investigación seria, porque si fuese cierto o si fuese verdad, si fuese mentira, para los dos lados era muy necesaria una investigación seria. Y la verdad que la noticia duró una semana, no alcanzó para tapar lo que habrán querido tapar como noticia en ese momento y se dejó de lado. Entonces, ahí en ese caso, yo creo que lo que usted está explicando es perfecto, porque se manipuló una acusación extremadamente seria y se la transformó en una noticia casi amarilla. Bien, para terminar con el gobierno de Cristina Kirchner hicieron cualquier cosa. La desesperación, por un lado, de los grupos económicos más concentrados que tenían que repartir la riqueza con la sociedad, y por el otro lado, la afectación de los intereses que llevó adelante Cristina Kirchner para defender el interés nacional, enfrentando los fondos buitres o enfrentando al complejo militar industrial de los Estados Unidos, es algo que no se lo van a perdonar jamás, y quisieron escarmentarla, para escarmentarla a ella y escarmentar a los que en el futuro se animen a enfrentar estos intereses. Es el único camino que hay si uno quiere hacer feliz a la patria y a la sociedad. La campaña no tuvieron límites de ninguna naturaleza. Digo, si ahora repasamos y nos recordamos, bueno, la acusaron de que no había enterrado a su marido en la tumba, que Kirchner no estaba enterrado en ese cajón, la acusaron de aberraciones personales, de violenta, de bipolar, que insultaban personalmente y políticamente. No dejaron nada por hacer, usaron toda la artillería de la basura que se podía utilizar como para poder desprestigiar ese gobierno que llegó bastante entero a pesar de esas campañas y logró una performance en el 2015 inconcebible si tomamos en cuenta todo lo que se le tiró encima. Pero lo que pasó después del 2015, el gobierno que hemos heredado demuestra el porqué de esa campaña. Ahora creo que es bastante más fácil para cualquier ciudadano darse cuenta de por qué esa campaña de demolición contra el gobierno de Cristina Kirchner, porque es evidente que han tomado el gobierno aquellos grupos más privilegiados, los poderes externos, que son los que están influyendo sobre la situación que vive la Argentina, que es catastrófica en materia de transferencia de recursos de los sectores populares hacia los grupos económicos más concentrados. Sí, volviendo al tema de la justicia, cuando acá tuvimos a Guillermo Moreno, en su momento él dijo: no me molesta lo que está haciendo la justicia, pero quiero verlo a Macri cuando pase por esta misma justicia. Es como que él decía, este es el modo de trabajar, bueno, vamos a ver cómo lo tratan a Macri. Y por otro lado, en uno de sus tweets, con donde usted hablaba después del Ascar, dice: así destruyeron un gobierno popular. Fuera de ese núcleo duro que tiene Macri y Cristina, el otro sector independiente de la población cuando vota, ¿es tan frágil que con 4 o 5 mentiras puede cambiar su voto? Y hay cierta fragilidad, sobre todo tomando en cuenta que hubo una concentración de medios pocas veces vista que se dedicó sistemáticamente
a demoler al gobierno anterior con todas estas campañas de mentiras, y que no es solamente un diario, es una especie de complejo que cada vez ha adquirido más poder, de complejo comunicacional, que ha adquirido más poder y que tiene el dominio de redes sociales, del dominio audiovisual, el dominio de los medios gráficos, porque tiene preponderancia en el manejo del papel a través de papel prensa. No es un diario, es un complejo que tiene 240 licencias de radio y televisión en todo el país, y que articulado con un sector del Poder Judicial provocó un daño enorme. Sí, de Perón para acá se decía que con los medios a favor los gobiernos le fue peor que con los gobiernos en contra, o ahora con el tema de las redes se puede empatar de alguna manera, se puede tener otras voces, inclusive creo que ahora Cristina, con todo lo que le han pegado, no le fue tan mal porque sigue midiendo muy alto. En la última encuesta que dimos ayer todavía está primera. ¿Cómo se compatibiliza eso? Y si también ella no abrió muchos frentes de batalla cuando estuvo en su gobierno, ¿no es cierto? Tirarse con Clarín, a la vez con Moyano, a la vez todos pesos pesados, con el exterior, con el Fondo Monetario. Es decir, cuando uno abre tantos frentes, yo no sé, usted esperaba otra cosa, que le hagan otro tratamiento. Me parece que es parte de lo que se sabía que iba a venir. Bueno, en primer lugar, Cristina sigue creciendo por una sencilla y elemental razón, porque la posverdad siempre tiene el límite de la verdad, y la verdad es la heladera. En la competencia entre televisor y la heladera, a la postre gana la heladera. Claro. Eso por más esfuerzo que hagan desde la televisión. La realidad es mucho más fuerte. La realidad de fábricas que bajan sus persianas, comercios que cierran, trabajadores que pierden sus puestos de trabajo, la clase media que ha caído en su nivel de ingreso de manera abrupta, todo eso es mucho más fuerte que las campañas de la mentira y que la posverdad. Y en cuanto a que ella tuvo que enfrentarse simultáneamente a diversos poderes fácticos, bueno, es el destino de los gobiernos populares. Todos los gobiernos populares tienen que hacer ese esfuerzo si es que quieren gobernar para el conjunto de la sociedad. Ahora, si se someten a esos poderes fácticos, dejan de ser gobiernos populares. Eso le ha pasado a Irigoyen, le pasó a Perón, le pasó a Alfonsín y le pasó a Néstor y Cristina. No había forma que ella pudiera gobernar si no daba todas esas batallas. Es que no hay forma de gobernar si uno no da esas batallas, porque son batallas esenciales. Fíjese usted. Aún así también, porque dio las esenciales y después también la dio contra muchos personajes mediáticos que se le tiraron en contra, como Mirta Legrand, Susana Jiménez, el mismo Tinelli que la satirizó, digamos. No eran solamente las ideológicas, sino que las otras también, las mediáticas pesadas. Si bien no se hacía cargo ella misma, pero del otro lado sí tiraban Mirta Legrand, Susana, tiraban leña al fuego. Bueno, lo que pasa es que eso es parte de la llamada o denominada batalla cultural, no porque yo le dé a Mirta Legrand o a Susana Jiménez la categoría de operadores culturales, pero sí contribuyen a conformar un falso sentido común. Claro. Por ejemplo, el falso sentido común de que Cristina era perjudicial porque hacía muchas cadenas nacionales. Ahora el presidente no hace ninguna cadena nacional y el país está destruido. Pero ellos insertaban en esa batalla cultural un falso sentido común. Y ahora con la declaración de Susana de anteayer, donde dijo que Cristina no puede volver ni a manejar un club de rugby, es decir, ¿le molesta de la misma manera o ahora porque no es presidenta es distinto? No, estos grupos van a seguir haciendo, en este caso, oposición de la oposición, lo que desmiente que exista un periodismo independiente. Porque uno de los argumentos que usaban cuando Cristina estaba en el gobierno, los medios de comunicación, para justificar estas campañas de mentiras, difamaciones, etcétera, que ahora están saliendo a la luz, era que el periodismo tiene que ejercitar el contrapoder, tiene que balancear el poder del Estado para defender la libertad de prensa. Pero ahora resulta que nosotros no estamos en el gobierno, Cristina no está en el gobierno, y siguen haciendo oposición contra nosotros, o sea, hacen oposición de la oposición, lo que demuestra que el argumento anterior era falaz, y en realidad ya no son más medios periodísticos, sino que son operadores políticos.
Ellos se habían querido mostrar como medios independientes que tenían que atacar al gobierno porque eran el contrapoder. Y ahora que no somos gobierno, nos siguen atacando, pero porque son operadores políticos, son los que inventaron el periodismo de guerra. Y usted cuando hace periodismo de guerra usa cualquier herramienta, entre ellas el asesinato mediático, que es lo que hicieron durante todo este tiempo con el gobierno de Cristina Kirchner. Y ella hablaba... Ahora, esto lo hicieron, lo que tiene que quedar muy claro para los oyentes, etcétera, es que lo hicieron no porque se sintieron ellos agredidos por Cristina, sino porque Cristina y su gobierno, como Alfonsín y su gobierno, como los gobiernos populares, gobiernan para las mayorías, y eso es lo que ellos odian. Ellos no quieren que el Estado gobierne para las mayorías. El neoliberalismo quiere una sociedad sin Estado. El único rol que le adjudican al Estado es el rol de la represión. Después no quieren el Estado en la educación, no quieren el Estado en la salud, no quieren el Estado como distribuidor de la riqueza. En todos los países desarrollados del mundo, los servicios públicos son subsidiados, no solamente los servicios de transporte, etcétera, etcétera, sino la salud, la educación, están subsidiadas precisamente para que el ciudadano pueda desarrollar su máximo potencial. Acá el único rol que Macri le quiere dar al Estado es el represor. Por eso la figura más importante del gobierno de Macri es Patricia Bullrich. Claro. Bueno, la estaban midiendo para vicepresidenta. Claro, porque ellos quieren aparecer como el partido del orden. Como no tienen ninguna respuesta para dar en materia económico-social y están provocando una verdadera masacre social y un industricidio, entonces lo único que pueden mostrar es la cara del llamado partido del orden. Y el partido del orden significa un Estado que solo existe para reprimir, pero no para defender los intereses de los ciudadanos, no para mejorar la calidad de la educación, no para mejorar los hospitales, no para subsidiar tarifas de servicios públicos de modo tal de que la gente pueda tener un remanente de sus ingresos para mover el consumo o para que los empresarios puedan comprar una máquina más o generar 2 puestos de trabajo. Ahora, cuando Susana se refería, ahora argumentaba en los 17 causas que tiene Cristina, si ya Máximo se liberó de esa sospecha y Garré también, Cristina, ¿es bueno o malo que pase por un juicio de los que tiene, como para decir lo mismo, para poder que se desestimen la causa y que digan, ven que no es cierto? Sí. Yo no recuerdo las causas que tiene Cristina una por una, pero le menciono rápidamente algunas que ya son payasadas, que se caen solas. Sí. Una, el tema del memorándum con Irán, eso ya está muerto. Tanto es así que el Senado ni siquiera le dio el desafuero, porque es una vergüenza que se haya inventado una causa por un tratado internacional votado por el Congreso argentino. La causa de la ruta del dinero acá se cayó ayer, con las confesiones de Lascar, que dijo que fue apretado por Barrio Nuevo y por el grupo Clarín y la Nata para inventar todo lo que dijo. Además con un testigo falso, como es el caso de Fariña, que también fue preparado por la CIDE y el ministro de Justicia Garabano en su declaración como arrepentido. El juez Casanelo la desvinculó de esa causa, dijo que no había ninguna prueba. Han revuelto toda la Patagonia Argentina haciendo agujeros por todos lados, que en vez de hacer esos agujeros hubiera sido bueno que invirtieran plata para perforar en búsqueda de petróleo. No encontraron nunca ni containers, ni bóvedas, etc. Hemos asistido a una mentira descomunal que ha insultado la inteligencia del pueblo argentino. Y encima después vino Macri y mintió en la campaña cuando dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, que iba a elevar el salario de los saberes de los jubilados al 82% móvil, etcétera. Fue toda una fenomenal mentira, sostenida por la impunidad que le dieron los medios de comunicación, porque si no esa mentira hubiera durado 2 minutos. Está bien, pero ahí hágame un paréntesis, pero Macri o el gobierno de actual tiene como a favor, cuando yo le hablaba de la fragilidad de la gente que lo vota, en el 2018 ya habían empezado a sacar los subsidios, que usted decía que en algunos países o en muchos países es necesario al transporte y a otras cuestiones. Ya había empezado con las tarifas y aún así consiguió que lo volvieran a votar en el 2018. Entonces, ¿qué está pasando entre las ideas que usted está diciendo y el electorado? Hay un choque ahí. Usted dice en el 2017. 2017, sí.
La mentira caló hondo. También volvieron a mentir en el 2017. Nosotros en la campaña electoral, yo fui candidato en esa campaña, le decíamos a la gente, ojo que inmediatamente de la elección viene un gran ajuste con nuevos tarifazos, aumento de combustible, devaluación, etcétera, etcétera. Dijeron que habíamos montado la campaña del miedo. No es fácil, no es que competimos contra Macri. Nosotros, les reitero, estamos compitiendo contra un gran sistema de medios dominante, que tiene cientos y cientos de bocas de radios, de canales de televisión. No es una campaña electoral entre dos partidos políticos como era en el pasado. Nosotros, porque por lo menos en mi caso, que ya tengo muchos años encima, creemos que la campaña electoral es la disputa antigua entre el peronismo, el radicalismo, que se salía a pintar paredes con una brocha, que se pegaban afiches, que se hacían actos en las esquinas, en tribunitas que levantaban grandes líderes políticos, se subían con un megáfono y una bocina. No, eso no existe más. Hoy está en el medio de todo eso, están estos grupos concentrados de comunicaciones, las redes sociales que están usando impunemente para hacer campañas direccionadas de mentiras, etcétera, etcétera. No, hoy se te meten en tu casa, en tus sentimientos, conocen tus preferencias, mucho más complejo, mucho más difícil. Sí, ahora, diputado, lo voy a llevar a un plano más legislativo, más político. En los últimos días se mostró un descontento del radicalismo que está dentro de Cambiemos por el cargo en el Consejo de la Magistratura. Se lo mencionaba el diputado Negri como futuro, digamos, integrante. Al final terminó siendo Guado de Pedro, y eso mostró, digamos, un pequeño, a ver si se puede decir, distanciamiento entre el bloque, el PRO y el radicalismo. ¿Cuál es la opinión de usted sobre el radicalismo dentro de Cambiemos actualmente? A ver, yo siempre hago una diferencia entre los radicales y los dirigentes radicales. Bien. Estos dirigentes que se han comprometido con este gobierno conservador, autoritario y excluyente. Primero, lamento profundamente que la única queja que hayan hecho en estos años es porque perdieron un cargo. Había infinidad de cosas para quejarse. Se podrían haber quejado del brutal endeudamiento externo que llevó adelante Macri, que nos ha puesto en esta situación que tenemos hoy, obligando al país a ir al Fondo Monetario y aplicar recetas recesivas. Se podrían haber quejado de los tarifazos, se podrían haber quejado de la ola de despidos que ha habido en estos últimos 2 o 3 meses, que alcanza a 20.000 trabajadores del sector industrial. Había razones de todo tipo para quejarse. No era precisamente la mejor quejarse porque se pierde un cargo. Eso habla de que esta gente no tiene una lectura política. Son carguistas, que es una categoría política, que es el cargo por el cargo mismo. En segundo lugar, creo que se está resquebrajando el bloque político que llevó a Macri al poder. Me parece que hay lucha de mafias por ver quién controla el poder judicial. Bueno, ahora están atragantados porque han perdido los 2 tercios en el Consejo de la Magistratura, pero la pelea de Carrió con el ministro de Justicia, la pelea de Carrió con Lorenzetti, la pelea de Lorenzetti con Rosencrantz, todas esas peleas tienen que ver con quién controla el poder judicial, de los servicios de inteligencia, la información de la FIP. Bueno, creo que es parte de este proceso de decadencia del gobierno, así como se va cayendo la careta de la impunidad y va quedando al desnudo todo lo que hicieron para lograr acceder al gobierno y hacer los negocios que están haciendo y llevar al endeudamiento que han llevado al país. Me parece que ahora también empiezan a producirse estas confrontaciones entre ellos, fruto de el desconcierto en el que están sumidos, porque saben que la caída de la imagen del gobierno y de Macri es muy pronunciada. Empiezan a tener el temor a perder la elección, y efectivamente yo creo que a esta altura
lo más difícil no va a ser ganarle a Macri, me parece que va a ser relativamente fácil. Lo más difícil va a ser sacar el país adelante después del gobierno de Macri. Por eso creo que hace falta un gran frente político, social, sindical, que reúna la política, la producción, el trabajo, pero les reitero, no tanto para ganarle a Macri, sino para gobernar después de Macri, porque antes o después de que Macri se vaya, la Argentina inevitablemente va a caer en cesación de pagos. Esto lo sabe todo el mundo, lo saben las consultoras internacionales, lo sabe cualquier economista con dos dedos de frente, lo sabe cualquiera que lea la realidad. Y además de caer en cesación de pagos, va a haber en la Argentina un industricidio que va a ser peor que el que llevó adelante Martínez con la dictadura militar. La industria nacional va a quedar pulverizada. Y eso va a costarse sacarlo adelante. Entonces lo que importa cuando se habla de unidad no es una foto entre 4 o 5 dirigentes. Lo que importa es que la política, la producción y el trabajo se pongan de acuerdo en un programa común para sacar adelante el país inmediatamente después de que se vaya Macri. Bien, hace rato que venimos diciendo, hablando de la unidad. En cuanto a lo de Macri, nunca tuvo mayoría y siempre todo lo que consiguió, lo consiguió porque algún sector legislativo se sumaba y le daba los votos. Ahora, última pregunta, con respecto a esto de que pasó, donde perdieron la mayoría en el Consejo de la Magistratura, mostraron la oposición que se podían poner de acuerdo y quitarle esa mayoría. Ahora, lo que yo veo o pregunto es por qué Guado de Pedro, que ya había terminado su mandato y que según parece no se permite una reelección. Entonces está fantástico que se hayan puesto de acuerdo con Renovadores, con el Partido Federal, todo lo que quieran. Pero ¿por qué él, para que lo objeten ahora, creo que Fargosi le metió una causa para que la justicia se expida? No, ya la rechazó la Corte. Bien, pero vio, mirado de afuera, ¿por qué? No, porque no tenía ni pie ni cabeza, no era así como decía Fargosi. Bien. Y la Corte en menos de 24 horas lo rechazó y le tomó juramento a Guado de Pedro. Bien. Perfecto, salvado. Le agradezco mucho que haya participado del programa. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Ahí teníamos al diputado nacional Leopoldo Moró, de Unidad Ciudadana. Sí, alfonsinista dentro del kirchnerismo.